Hola duelistas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh! En el vídeo de hoy os traemos un deck súper especial que seguro que muchos de vosotros no conocíais. Se trata de un deck OTK, es decir, un deck llamado One Turn Kill, que están pensados para ganar en un turno. Existen diferentes tipos como pueden ser Burn, Exodia o otras cartas con condición de victoria. El que os traemos hoy es uno que nosotros hemos elaborado, que no hemos conseguido encontrar ninguna receta parecida, aunque hay otros decks como el Numeron que utilizan el mismo, más o menos la misma mecánica, pero no las mismas cartas. Como os podéis imaginar, este es un deck for fun, es decir, es un deck que tiene un win rate pues bastante bajo, pues entre el 10 y el 30% por lo que he probado yo. Pero está muy condicionado pues a las cartas a las que es vulnerable y después que hay muchas primeras manos que es muy difícil hacer algo. Además no tiene extra, por lo cual es fácil de montar. Es un deck barato, obviamente, pues la carta más cara está sobre los 10 euros, que es la espada maldita de bambú. Y digamos que todo el deck por 40 euros más o menos, 40-50 lo consigues completo. Recordad que si os gusta este vídeo deis un buen like, os suscribáis a nuestro canal y nos pongáis en los comentarios qué os ha parecido y si conocíais o no este tipo de decks. Sin más dilación, ¡vamos allá! Bien, como os comentamos antes, es un deck OTK, es decir, que tenemos que conseguir hacer el máximo daño lo más rápido posible, ya puede ser en nuestro primer turno. Bien, la base principal con la que funciona este deck son con esta carta mítica, que creo que usaba Yugi o que venía en la baraja de Yugi, que es la Biblioteca Mágica Real, y luego estas dos cartas de aquí, Destruyendo las Ruinas y Explosión Mágica. Lo que tenemos que conseguir es intentar tirar todo nuestro deck en el primer turno para, con esta carta de aquí, hacer 200 puntos de daño por cada carta mágica que tengamos en nuestro cementerio, y con esta hacer 3000 si conseguimos acumular más de 30 en nuestro cementerio. Es un deck muy singular por muchas cosas, de hecho solo utilizamos 3 monstruos y 3 cartas trampa, y el resto son todos mágicas, que va a ser un poquito el motor. Esta carta de aquí, el efecto que tiene es que cada vez que utilizamos una carta mágica se le va a poner un contador hasta un máximo de 3, es decir, no podemos acumular más de 3. Y cuantas veces queramos por turno podemos canjear estos 3 contadores por el robo de una carta. Es decir, si por ejemplo podemos tener las 3 en el campo y cada vez que tenemos una mágica se le pondría un contador en cada una. Si acumulamos 3 en cada una, pues tendríamos un robo de 3 cartas. Este, como ya os dije, es el único monstruo. Bien, pasamos a las mágicas. La primera de ellas es el libro de magia del conocimiento. Esta carta nos permite mandar un monstruo lanzador de conjuros que controlemos o otra carta de Spellbook de la mano que esté boca arriba al cementerio para robar 2 cartas. Solamente podemos utilizar una por turno, por eso solamente llevo 2 copias. Esta carta la podemos buscar con esta que os voy a enseñar por aquí, que es esta, que es la que nos permite buscar a eso. La siguiente carta que tenemos es Bienes del Entierro Insensato. Es muy parecida a Entierro Insensato, lo que pasa es que en lugar de tirar un monstruo, lo que tiramos es una mágica o trampa de nuestro deck al cementerio. Esta carta es muy buena porque nos hace combinación con esta de aquí, que se llama, la veremos más adelante, pero es la espada maldita de bambú. Y al tirar esta podemos coger otra. También existe la posibilidad, según la situación que tengamos en la partida, de tirarnos a lo mejor un monstruo renacido y por aquí tenemos la piedra mágica para recuperarlo e invocar otro monstruo. Esta carta depende un poquito de la situación, pero por regla general vamos a buscar quitarnos esto, o bien quitarnos una carta que estamos a puntito de gastar todo el deck y no nos interesa que nos toque, como a lo mejor pues un monstruo o una terraformación que al final de la partida no nos vale para nada. Bien, esta carta mágica que tenemos aquí se llama Dominio de Poder Mágico y es una carta que venía en el mazo de Endymion, de hecho es del arquetipo Endymion y se utiliza en esa baraja. Aquí lo utilizaremos porque tiene un efecto para mí buenísimo, que es que nos permite poner contadores en las cartas que tengamos en el campo, es decir, en la biblioteca o en esta que veremos aquí, que es el bono de campo de Endymion, la ciudad de la mágica. Un número de contadores igual al número de esta carta o esta otra que tenemos aquí, que se llama Captura del Poder Mágico, tengamos en el cementerio. Es decir, le podemos poner 2, 3, le podemos poner muchos a cada carta. Bien, esta carta de aquí
es una que quizás se podría cambiar, a mí me gusta, que es la invocación doble. Es una carta genérica que sirve para poder hacer 2 invocaciones normales en el mismo turno, con vistas a que al tener bastante robo en este mazo, puede venirnos otra biblioteca real y poder jugar con 2 y ir acumulando más contadores. Esta quizás es una de las cartas que se podría cambiar por otra, aunque a mí me gusta mucho. Bien, otra carta para mí que, aunque pueda parecer un poco suicida, es muy importante porque hay algunas manos que pueden venir muy trabadas, es Razonamiento. Razonamiento, como sabéis, es una carta que el adversario declara un nivel del 1 al 12 y si empezamos a levantar cartas del deck, si aparece un monstruo que tenga el primer monstruo que aparezca, si tiene el nivel que ha dicho el oponente, va al cementerio con el resto de cartas. Si no tiene ese nivel y puede ser invocado por especial y demás, la invocamos por especial en el campo y el resto de cartas van al cementerio, por lo cual nos vale primero para tirar cartas al cementerio y segundo para podernos traer, si no tenemos o si tenemos una, podernos traer otra biblioteca, con lo cual aceleramos muchísimo. La contra que tiene esta carta tiene un poquito doble filo, porque si tiramos estas trampas tenemos la partida perdida, es con lo que vamos a ganar y por eso depende de la partida, si es al principio una mano muy mala, puede ser bueno o no usar. Bien, la siguiente carta es una carta de robo, es la conocida carta de la muerte. Es una carta limitada, al igual que la anterior, solo podemos llevar una en el mazo y lo que hace es que podemos robar hasta 3 cartas. Lo ideal es gastar toda nuestra mano, quedarnos solamente con ella y activarla para robar 3. Contras que tiene, que no podemos invocar por especial ese turno. Y además, al final del turno tenemos que enviar toda la mano al cementerio. Con lo que hay que tener mucho ojito. Vale, la siguiente es el Goblin Insolente, otra carta de robo que está limitada a una, que como sabréis permite robar una dándole 1000 puntos al oponente. Si pensáis que darle 1000 puntos al oponente es un suicidio, no lo creáis, porque si tiramos bien el combo con una de cada, ya le metemos 9000, si nos va bien. Otra carta limitada es la Destrucción de la Mano, que permite más robo. Lo que hacemos es tiramos todas las cartas de nuestra mano y robamos, y el adversario, y cada uno de nosotros pues robamos el mismo número de cartas. Muy buena por la cantidad de cartas que vamos a robar y sobre todo porque hay algunas que al mandar al cementerio nos da un poquito de juego. Terraformación, esta es una carta que se podría cambiar por otra, es un buscador genérico de bonos de campo que lo utilizaremos para traernos esta carta siempre que podamos. Esta carta yo os explicaré más adelante, para mí es también muy importante. Bien, ahora pasamos a unas cartas que no conocía hasta que hice este deck, que son las espadas de bambú. Hay bastantes más de las que se usan en este mazo, lo que pasa es que las más útiles son las que metí aquí. Son la espada de bambú dorada, la maldita y esta que es la rota. Bien, esta carta es muy buena. Cuando un monstruo está equipado con una espada de bambú, sea cual sea, robamos 2 cartas. Es uno de los motores más fuertes que tenemos en este deck. Realmente, sin llegar a activar esta carta es difícil, un par de veces, es difícil que nos salga bien la partida. Además tiene otra cosa muy buena, es buscable con esta carta de aquí. Cuando la espada maldita os comenté que la tiramos al cementerio, podemos buscar otra espada de bambú que no sea la maldita, es decir, la rota o la dorada. Yo generalmente cojo la dorada. Es una carta que hay que llevar sí o sí a 3 copias y acompañada de esta. Sin esta de aquí abajo no tiene sentido, porque tienes que llevar otra espada de bambú. Bien, Tratos del Mundo Oscuro es otra carta que yo tengo porque no se me ocurrió nada mejor así que me dé robo y descarte, porque a veces la mano se queda muy petada de cartas que no nos valen para nada por la situación de la partida, que lo que hacemos es que cada adversario, cada jugador, descarta una carta y luego roba una. Es importante el orden, primero robas y luego descartas. Vale, porque a lo mejor la carta que nos viene la podemos volver a descartar y bueno, nos hace ahí un bucle o algo que nos interese. Pasamos a otra carta de las que venía el mazo de Endymion, que es Captura del Poder Mágico. Es muy parecida a esta la ilustración, yo por eso muchas veces me lío con el efecto. Y esta lo que hace es que seleccionamos una carta en el campo y le ponemos un contador. Y además después podemos coger otra carta Captura del Poder Mágico, es decir, la misma del mazo. Con lo cual, por un lado ponemos contadores y con otro quitamos cartas del mazo. Que en este mazo, nos comenté al principio, es muy importante cartas que buscan a otra que es igual. Por ejemplo, esta que tengo aquí y una que veremos aquí, que son las tablas de contenido. Bien, esto es un entierro insensato que quizás se podría poner otra carta. A mí me gusta porque nos vale para colocarnos
esta en el cementerio y como tenemos muchos robos es probable que nos venga un monstruo renacido y buscarlo. También nos vale a lo mejor para cuando está muy avanzada la partida, simplemente para poner contadores y además para limpiarnos una carta que a lo mejor no nos interesa en ese momento, como es una biblioteca más. El monstruo renacido, creo que sobran las explicaciones, limitada a una y nos permite invocar una carta de cualquier cementerio en ataque boca arriba o en defensa boca arriba. En este mazo me parece muy buena, para traernos otra más, hay que intentar tener siempre dos por lo menos. El libro de magia de los secretos. Esta carta la llevo solamente a uno, la tenéis que llevar siempre que llevéis a otro spellbook, si no, no tiene ningún sentido. Y lo que hace es buscar una carta Spellbook del deck a la mano, excepto a sí misma. La utilizamos para traernos esta. Y la tengo a 1 porque puede llegar a saturarse mucho. Como también solamente se puede utilizar una vez por turno, no conviene llevar más de una. Bien, pasamos ahora a la carta, una de las cartas más singulares, que son las tablas de contenido Toon. Son un tipo de cartas que se buscan a sí mismas, es decir, que no te dan nada más que tirar cartas al cementerio. Llevamos siempre 3 y mi consejo es que siempre que la tengáis en la mano, la activéis la primera, porque os va a limpiar estas 3 cartas que si os vienen 2 en la mano os atascan mucho y aparte digamos que te asegura que ese robo aleatorio de cuando robas 2 cartas o cuando haces una hand destruction, pues te vengan cartas que te interesen más. Esta carta es hacia el vacío y como veis también está limitada. Bueno, en todo el mazo veis que hay muchas cartas limitadas porque son muchas de robo y lo que nos permite es robar una carta siempre que tengamos 3 o más en la mano y en la end phase tenemos que mandar toda la mano al cementerio. Es importante, porque yo cuando empezaba a jugar este mazo alguna vez, me pasaba que me quedaba con alguna carta porque no me salía bien el combo para el siguiente, como pueden ser las trampas, y se me iban al cementerio. Entonces tener cuidado si no vais a ganar el primer turno, pues colocar las cosas que tengáis que colocar. Bien, pasamos a una carta que me parece también muy importante en este mazo, casi siempre la suelo usar cuando gano, que es la excavación de la piedra mágica. Es una carta bastante antigua que nos permite recuperar una carta mágica de nuestro cementerio descartando 2 cartas. Generalmente buscaremos, por regla general, algo de robo, bien sea una espada de bambú si tenemos alguna de estas equipadas en un monstruo, o a lo mejor un monstruo renacido si podemos pillar luego uno de estos, o a lo mejor una espada para equiparle y poder activar si tenemos esto en mano. Depende un poquito de la situación, pero una por lo menos yo llevaría. 2 quizás son muchas porque tiene un coste alto, que son 2 cartas. Y tenemos otras cartas que también tienen coste. Bien, pasamos a una carta que es hiper antigua, que yo estaba harto de ver y que no tenía ni idea del efecto que hacía. Esta carta es el hechizo en serie, es una mágica de juego rápido y lo que hace es que duplica el efecto de una mágica normal que utilicemos. Hay que tener en cuenta que para poder activarla tenemos que tener, aparte de esta carta, otra más en la mano, ya que tenemos que mandar toda la mano al cementerio para activar esta. Es una carta que aunque el efecto es muy bueno hay que tenerlo muy en cuenta porque se tiene que poder activar el efecto de la otra carta, de la primera mágica, entero. Es decir, si por ejemplo queremos activar este de aquí, este libro que tenemos que descartar un lanzaconjuros, pues tenemos que tener 2 lanzaconjuros o 2 cartas que requieran el coste, porque si no solamente se va a activar una vez. Dicho esto, las cartas con las que mejor combina es con la espada de bambú dorada y, pues hombre, dependería de la situación, a lo mejor un monstruo renacido porque podríamos traernos 2 librerías o a lo mejor un Upstart Goblin. Aunque le demos 2000 puntos, si nos va bien la partida, podemos hacer mucho daño. Seguimos con la Hand Destruction, que yo la llevo a 2, se podría mirar de llevar a 1 y llevar otra cosa más, que le dé un poco algo diferente al mazo, pero a mí me gusta bastante. Es una daga mágica de juego rápido que tenemos que tener 2 cartas en la mano para descartar y robamos 2 cartas. Esto lo hace cada jugador y hay que tener en cuenta el coste, es decir, que tengamos 2 en la mano. Seguimos con una mágica de equipo, que es la espada de bambú rota, ya os comenté antes. El efecto, como veis, es que el monstruo equipado gana 0, es decir, no la queremos por el efecto, la queremos por tener una carta una espada de bambú equipada y poder tirarnos esta. Además, esta carta también la podemos buscar con la espada de bambú maldita. Bien, ahora vamos a hablar ya de la espada de bambú maldita. Esta carta es también súper importante, es clave.
todas estas espadas de bambú, en el ratio que las tengo yo, las tenéis que llevar para tener robo y un poquito para mover el deck. Esta carta lo que hace es, por un lado, si va al cementerio, podemos buscar otra espada de bambú, como os dije. Y luego tiene otro efecto muy bueno, que es que si tenemos esta equipada y equipamos, por ejemplo, otra espada de bambú maldita o una rota, podemos devolver o la maldita o la rota que tengamos a la mano y volver a tirarla. ¿Por qué es bueno? Porque vamos a poner muchos contadores. Con una carta podemos poner 2 contadores en el mismo turno. Y creedme que es esencial tirar todo lo que podáis. Si esta carta no está farmeada de contadores, es muy difícil ganar. Bien, la siguiente carta es el bono de campo que juego, que es la Ciudadela Mágica de Endymion. La juego porque nos da mucha combinación con la biblioteca, porque es buscable con terraformación y también es buscable con otra de las cartas que llevamos del mazo Endymion, que es el dominio del poder mágico. Vale, el efecto de esta carta es que el que más vamos a utilizar, cuando se activa una carta mágica, se le pone un contador a esta carta. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una biblioteca real y esto, vamos a poner un contador en la biblioteca y esto. ¿Qué pasa? Que cuando acumulamos, cuando queremos usar este efecto, es decir, cuando tenemos 3 contadores, si tenemos 3 contadores en esta, activamos el efecto de la biblioteca y en vez de quitarse a la biblioteca se quitan a este. Y después podemos quitarlos de la biblioteca. Es decir, que podemos robar 2 cartas. Y esto, con la Ciudadela solamente, si lo hemos puesto una vez, solamente lo podemos usar una vez. Es decir, si hemos puesto la carta, ha acumulado los 3 contadores y los hemos gastado para activar el efecto de esto, con la misma carta que hemos puesto no podemos. Pero si le metemos otro, si volvemos a activar la Ciudadela Mágica, se vuelve a reiniciar el efecto y podemos volver a acumular 3. Y ahora pasamos a las cartas, las 2 cartas que nos tienen que dar la victoria. Son cartas que si las mandamos al cementerio todas o nos las niegan o algo, estamos bastante fastidiados. Estas 2 cartas se llaman la destrucción de las ruinas y la explosión mágica. La primera nos vale para que cuando acumulemos 30 cartas en el cementerio, sean mágicas, monstruos, lo que sea, podamos activarle y quitarle 3000 al adversario. Llevo 2, no haría falta llevar 2, pero llevo 2 porque, como ya os dije que yo soy muy de tirar el razonamiento y este tipo de cosas, es fácil que se nos puede escapar una. O a lo mejor en algún momento tenemos que utilizarla como coste de descarte. Entonces es mejor llevar 2. Y la otra, no la podemos llevar a 2 porque, como no, es una carta limitada. Y es la que más daño va a hacer. Va a quitar 200 por cada carta mágica en nuestro cementerio. Es decir, si miramos aquí los ratios que tengo, 34 mágicas, sin la casualidad de que estén todas echadas, pues son 6800 puntos de daño solamente con esta carta. Bien, dicho esto, no os comenté que el deck es 40 cartas, para mí es lo ideal. No intentéis llevar poquito más, 41, pero nada más. La distribución un poquito ya la comenté antes, son 3 monstruos, 34 mágicas y 3 trampas. Y deciros que admite variantes. Yo lo estuve probando bastante, llevo bastantes días echándole horas y probando variantes. Variantes, como veis algunas cartas que dejé por aquí, pues por ejemplo la maga ejemplar, lo que nos permite es que también se le ponen contadores, 2 contadores por cada mágica. Y lo que nos vale es para invocar a un monstruo lanzador de conjuros que tenga un nivel igual al número de contadores, es decir, si tenemos 10 contadores podemos invocar hasta 10, hasta un monstruo de nivel 10. Pero ese monstruo tiene que ser de la mano o del cementerio. Es por lo que no me gusta, porque si fuera del deck sería una maravilla, nos movería muy bien con esta, pero depende de la situación, entonces a mí no me gusta. El mago del libro de magia de la profecía, que nos da muy buena combinación con esta. Este monstruo, cuando lo invocas por normal, te puedes traer una carta Spellbook. Lo que pasa es que nos gasta en invocación normal y yo prefiero reservarlas para estas cartas. Nos obligaría a llevar 4 monstruos porque esto hay que llevarlo a 3 sí o sí, y entonces no me gusta. Esta otra carta la usé durante bastantes partidas, pero llegué a la conclusión de que me compensa algo que me dé más. Se llama Une tu mente y es una carta un efecto muy tonto, que es que puedes añadir otra carta Une tu mente del deck a la mano. Pero solamente lo puedes utilizar una vez por turno, es decir, no puedes hacer como con la tabla de contenidos, que lo puedes llevar a 3, es mejor llevarlo a 2 y al final lo único que nos da es que nos quedamos con una carta inútil en la mano, simplemente habiendo tirado una. Para mí no compensa. Por aquí tengo otros bienes de entierro insensato, podría llevarse a 2 a lo mejor. Yo la verdad no probé mucho, no me convence.
una Magical Stone Excavation, que como ya os dije, peta un poco porque necesitas 2 cartas de descarte, es muy difícil. Y luego tengo aquí una carta que también la juego bastante, lo que pasa es que me quita la invocación especial. La olla de la dualidad, como sabéis, permite ver las 3 cartas del top del deck, elegir una y añadirla a la mano, y el resto se barajan. Lo que pasa es que, como os acabo de decir, pues te quita la invocación especial y muchas veces tenemos que tirar de un monstruo renacido o de un razonamiento, con lo cual es complicado. Y por último es una tercera copia de Destrucción de las Ruinas, dependiendo un poco de lo kamikazes que seáis con el mazo. Yo soy bastante kamikaze, pero cuando la estuve llevando a 3 me pasaba que me salía muchas veces en primera mano, 2 trampas. Esta, si en primera mano, pues es una mano que es un poco mala. Os dejamos unas repeticiones para que veáis un poquito cómo funciona. Bien, ahora nos gustaría hacer un pequeño análisis de los puntos fuertes y puntos débiles de este deck, comenzando por los puntos fuertes. Pues es un deck OTK, es decir, va a tener mucho robo, generalmente, y tiene mucho daño. Si bien es cierto que a veces la primera mano nos juega malas pasadas, como ya os comenté, con 2 trampas o, por ejemplo, si nos tocan 2 tablas de contenidos, en general, como tenemos bastantes buscadores y eso, suele haber bastantes formas de por lo menos robar bastante el primer turno. Si bien no cumpliendo nuestro objetivo, que es que en cuanto le toca al adversario levantar las trampas y meterle todo, quizás dejándolo muy planteadito para en el siguiente turno, a poquito que nos venga, poder ganarle. Y los puntos débiles es que principalmente dependemos de 2 cartas. Dependemos de Explosión Mágica y de Destrucción de las Ruinas. Si esas cartas, sea por el motivo que sea, son negadas o van al cementerio o son destruidas, podemos tocar el mazo y levantarnos de la partida porque no vamos a hacer nada. Y luego también otra pega que tiene es que es muy vulnerable a cartas como el Droll and Beer, que lo que hace es que no se pueda robar más cartas en ese turno. Entonces imaginaros que empezamos la partida y ya la primera carta de robo que tiramos nos tiran el Droll, entonces no robamos nada ese turno, pasa el turno del adversario y nos hace un destrozo de la hostia. Otra carta que nos fastidia mucho es las Blossom, porque nos fastidia un robo, aunque no es la que más, pero bueno, siempre si tienes poquita cosita para robar, puedes quedarte pillado. Y por último el Effect Veiler, ya que nos puede negar el efecto de la librería y entonces cuando nos fastidian la mecánica principal de nuestro deck.
Bien, sin más dilación, recordaros que si os ha gustado el vídeo le deis un buen like, os suscribáis al canal, compartáis el vídeo y nos dejéis en los comentarios qué os ha parecido este mazo.